Un cachorro de pastor alemán aparece en la puerta de su casa con un pequeño bulto entre los dientes. Al principio, su dueña cree que es solo otro trozo de basura, recogido del bosque, pero no, es un búho vivo, herido, y temblando. ¿Qué sucede a partir de ese momento te va a dejar sin palabras? Esta es la historia real de una amistad inesperada que desafió todas las probabilidades. Quédate hasta el final y prepárate para emocionarte como nunca. Antes de comenzar, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Eso nos ayuda a seguir compartiendo historias verdaderas que tocan el corazón y cambian vidas. El sol apenas comenzaba a salir sobre el pequeño pueblo de San Esteban, y los primeros rayos iluminaban los árboles mojados por la lluvia de la madrugada. Las hojas caídas todavía estaban frescas, y el aire tenía ese aroma denso a tierra mojada. Laura, una joven bióloga de 31 años, preparaba su café frente a la ventana de su cabaña, ubicada a las afueras del bosque. Vivía sola desde hacía 2 años, con excepción de Max, su cachorro de pastor alemán, al que había adoptado, siendo apenas un bulto de pelos asustado. Hallado en una caja, cerca de la carretera, a pesar de su corta edad, Max ya mostraba una inteligencia y sensibilidad inusuales. Era curioso, atento y extremadamente protector con Laura. Aquella mañana, como siempre, salió corriendo al jardín apenas la puerta se abrió, pero a los pocos minutos, Laura notó que no ladraba, ni correteaba. El silencio le llamó la atención, y entonces, lo vio regresar, con algo entre los dientes. «Max, ¿qué traes ahí?», preguntó, con una mezcla de preocupación y ternura. El perro se acercó con pasos cuidadosos. En su boca, sostenía algo con una suavidad asombrosa. Un pequeño búho, empapado, temblando, con las alas semiabiertas. Laura se arrodilló, con el corazón acelerado. «Dios mío, está vivo». Max dejó al búho en el felpudo de la entrada y retrocedió. El animal, pequeño y grisáceo, respiraba con dificultad. Sus ojos apenas se mantenían abiertos. Laura corrió por una toalla seca, lo envolvió con delicadeza y lo llevó dentro de la casa. Max no se movió de la puerta. Durante los siguientes minutos, Laura revisó al ave como si fuera un paciente en estado crítico. No tenía heridas visibles de gravedad, pero una de sus alas colgaba a un lado. Estaba en shock, mientras calentaba una bolsa térmica para darle calor. No podía dejar de mirar a Max. «¿Dónde lo encontraste, chico?», susurró. El cachorro se sentó frente a la puerta, quieto, como si supiera que había hecho algo importante, como si esperara instrucciones. Laura colocó al búho en una caja acolchada, cerca de la estufa. Luego se sentó junto a Max, le acarició la cabeza y dijo: «No tengo idea de lo que está pasando, pero, gracias, esa noche no durmieron bien». Laura cada hora se levantaba a ver al búho. Max también parecía escuchar cualquier movimiento. Cuando el ave respiraba fuerte o movía una pata, el perro se acercaba y la miraba, inquieto. Era como si hubiese asumido una misión, y Laura empezó a darse cuenta de algo extraño. Max no estaba simplemente interesado, estaba emocionalmente involucrado, y eso lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, Laura se despertó con una sensación pesada en el pecho. Había soñado que el búho se moría entre sus manos, mientras Max aullaba sin parar. Se levantó, de golpe, aún descalza, y fue directo hacia la caja donde lo había dejado. Allí estaba, respirando, aún débil, pero vivo. La luz del día revelaba detalles que no había notado la noche anterior. El búho era joven, quizá apenas había salido del nido. Tenía plumas suaves, de un gris ceniza moteado con tonos marrones. Su ala derecha seguía caída, pero sus ojos estaban más abiertos, atentos, aunque aún asustados. Laura se arrodilló y habló en voz baja, casi como si no quisiera romper el aire frágil de la habitación. «Hola, pequeño, bienvenido a este caos». Detrás de ella, Max se acercó despacio, se sentó al lado de Laura y miró al búho, sin moverse, sin ladrar, sin esa energía juguetona que normalmente lo caracterizaba. Había algo nuevo en él, una especie de respeto, o de comprensión instintiva. Laura acarició su cabeza. «¿Tú sabías que estaba ahí?». «No», susurró,
Tú lo salvaste. Durante el resto del día, Laura hizo llamadas a centros de rescate, buscó información, y escribió correos a biólogos conocidos, pero las respuestas no fueron alentadoras. Sin una radiografía, no podemos saber si podrá volar de nuevo, le dijo una veterinaria especialista en fauna silvestre, y si no vuela, no puede sobrevivir solo. Laura colgó el teléfono y se quedó mirando la caja. El búho la observaba también, desde su rincón acolchado. ¿Qué hago contigo? Max comenzó a quedarse junto a la caja por horas. A veces dormía frente a ella, a veces se levantaba solo para mirarlo. Cuando el búho hacía un ruido, un leve chuic, Max movía la cola. Cuando intentaba moverse, el perro inclinaba la cabeza, como si lo animara. Laura nunca había visto algo así, una conexión silenciosa, pero tan viva como cualquier palabra. Por la noche, Laura trató de alimentar al búho con una pequeña jeringa. No fue fácil, se resistía, cerraba el pico, se agitaba. Max ladró una vez, bajo, y el búho se quedó quieto. ¿Le hablas ahora? Rió Laura, agotada. Después de mucho intento, logró que comiera algo de papilla especial. Max se acercó, puso la cabeza cerca de la caja, y el búho no retrocedió. Se miraron, y aunque no era posible saber qué pensaban, Laura sintió que algo estaba ocurriendo. No era normal, no era común, pero era real. Esa noche, Laura no pudo evitar pensar en todo lo que había pasado desde que Max llegó a su vida. También había sido encontrado solo, abandonado, sucio, con hambre. Quizá por eso te importa tanto, le dijo, porque tú sabes lo que es no tener a nadie. Max giró la cabeza, luego se echó junto a la caja. Laura se sentó a su lado. Si este búho no puede volar, no va a sobrevivir afuera, pero tampoco puedo quedármelo, es ilegal. Además, no sé si tú, miró a Max, ¿podrías convivir con él? Max no respondió, obvio, pero entonces, ocurrió algo que le heló la piel. El búho estiró lentamente su ala buena y rozó, apenas, la pata del perro, y Max cerró los ojos, como si dijera, estamos bien así. Laura tragó saliva. Ese no era solo un rescate, era el comienzo de algo que ella aún no entendía, pero lo sentía en el pecho, fuerte y verdadero. Pasaron 3 días. El búho comía mejor, aunque aún con dificultad. Su ala seguía caída, pero ya no temblaba tanto. Se movía un poco dentro de la caja y a veces emitía pequeños silbidos nocturnos. Laura lo nombró provisionalmente como Bruma, por el color de sus plumas y la forma en que apareció en sus vidas, envuelto en misterio. Max, por su parte, no se despegaba, dormía junto a la caja, ladraba a cualquiera que se acercara demasiado a la casa, incluso a los pájaros que sobrevolaban el jardín. Estaba en guardia, como si protegiera un secreto valioso, y lo era, porque Laura sabía que estaba haciendo algo ilegal. La ley era clara. Animales silvestres no podían ser tenidos como mascotas, ni siquiera temporalmente. Su lugar era con profesionales o centros de rehabilitación autorizados, y sin embargo, si lo llevo ahora, lo pondrán en una jaula con otros, lo examinarán como si fuera una cosa, y probablemente lo sacrifiquen, si no puede volar, murmuró una noche, mientras miraba a Max dormido con la cabeza junto a la caja. Tú no lo entenderías, pero yo sí, aunque en el fondo, sabía que Max sí entendía, a su manera, pero el equilibrio comenzó a romperse. Un vecino de la zona, don Ramiro, se acercó una mañana a traer huevos frescos como hacía de vez en cuando, mientras charlaban. En la entrada, un sonido dentro de la casa interrumpió la conversación, un silbido seco, luego otro. El viejo arqueó las cejas. ¿Tienes un pájaro ahora? Laura tragó saliva. No, debe ser la radio. Estoy escuchando un podcast de aves. Ramiro sonrió, pero no pareció convencido. Mira tú, qué moderno. Esa noche, Laura cerró las ventanas, aisló la caja con mantas. Sabía que no podía esconderlo para siempre. Al día siguiente, recibió un correo del Centro de Rehabilitación de Fauna del distrito. Se nos ha informado de la posible tenencia de un ave silvestre en una vivienda privada. Recordamos que está prohibido mantener animales de este tipo fuera de instalaciones autorizadas.
Solicitamos su colaboración para confirmar esta información, o regularizar la situación. Laura se quedó helada. Alguien había hablado. Max, desde la esquina, gruñó suavemente. Nos están buscando, le dijo ella, en voz baja. Esa tarde, Laura llevó a Bruma afuera por primera vez, dentro de una jaula pequeña, solo para que sintiera el aire. Max los acompañó, caminando al lado como si supiera que algo estaba por terminar. Sentada en el porche, Laura lo miró largo rato. No sé qué hacer. Si los dejo entrar, te lo van a llevar. Si me niego, me multan, o algo peor. Y si no puede volar, y si no sobrevive sin ti. Max se sentó frente a ella. Su expresión era calma, pero sus ojos decían otra cosa. No miedo, no furia, sino una tristeza serena, como si ya supiera lo que venía. Esa noche, Laura preparó una carta, explicó todo, cómo lo encontró Max, cómo lo cuidaron, los avances, pidió tiempo, solo unos días más, la firmó con su nombre y teléfono. Al día siguiente, la dejó en el buzón del centro de fauna, y luego, esperó, con miedo, con culpa, pero también, con la esperanza silenciosa, de que alguien allá afuera entendiera que a veces, la ley no alcanza para explicar lo que une a dos seres, o a tres, pero no sabía que el mayor peligro no venía del gobierno, sino del cielo, porque al atardecer de ese mismo día, una sombra cruzó sobre la casa, y Bruma, dentro de su caja, chilló como nunca antes. La noche cayó con una velocidad inusual, las nubes densas cubrieron la luna, y el bosque que rodeaba la cabaña de Laura parecía más oscuro que nunca. Había silencio, un silencio que se metía en los huesos. Bruma estaba más inquieto de lo normal, aleteaba dentro de la caja, soltando pequeños chillidos cortos. Laura lo acariciaba con suavidad, intentando calmarlo. Max no se despegaba, estaba erguido, con las orejas rectas, los ojos clavados en la ventana. ¿Qué pasa contigo?, preguntó Laura, mientras miraba hacia afuera. No había viento, no llovía, pero algo estaba mal. Fue entonces cuando lo vio. Una sombra, rápida, cruzó el patio. Laura se levantó de golpe. Max, quieto, pero el perro ya se había lanzado hacia la puerta, gruñendo. La abrió de un empujón con el hocico, y desapareció en la oscuridad. Laura se asomó, tratando de seguirlo con la mirada. Max, vuelve, pero el bosque no respondió. Solo se escuchaban las hojas, y luego, un chillido, no de Bruma, sino otro, más agudo, más fuerte. Laura volvió corriendo hacia la caja. Bruma se agitaba como nunca. Sus ojos estaban completamente abiertos, y su respiración era frenética. Instinto, miedo, peligro. En el bosque, Max corría como si conociera cada raíz, cada piedra, cada grieta en el suelo. No sabía exactamente qué buscaba, pero lo sentía. Algo amenazaba a su ave, y no lo permitiría. Fue entonces cuando lo vio, sobre una rama baja, un búho mucho más grande, de mirada feroz. Era un búho real, probablemente un macho dominante. Había percibido la presencia de Bruma, y la consideraba una intrusa, o peor, una presa. El animal graznó y descendió en picado hacia la casa. Max lo interceptó justo a tiempo, saltó, gruñó, y logró espantarlo unos metros. No lo tocó, pero lo desvió del rumbo. El búho real giró en el aire y volvió a elevarse, confundido, enfadado. Max permaneció de pie, entre la sombra y la cabaña. Laura observaba desde la puerta con el corazón en la garganta. Max, su cachorro, pequeño aún, enfrentando a un depredador aéreo, silencioso y letal. No era justo, pero era real. Max ladró con una fuerza que nunca había usado antes. Era un sonido diferente, no era defensa, era advertencia. El búho descendió otra vez. Laura gritó, y Max saltó, se lanzó al aire con una precisión increíble, y golpeó al ave con el lomo. Ambos cayeron entre ramas. El búho alzó vuelo torpemente, y desapareció entre los árboles. Max se quedó en el suelo, jadeando, con una herida superficial en la espalda. Laura corrió hacia él. Max, no, por favor no. Pero el perro se levantó. Le dolía, pero estaba bien. Miró hacia la cabaña, y ladró, una sola vez, como diciendo, lo logré. Dentro de la casa,
Bruma estaba más tranquilo, había dejado de agitarse, como si supiera que, de algún modo, estaba a salvo. Laura curó a Max con manos temblorosas, lo abrazó, lloró. ¿Eres solo un cachorro? ¿Cómo entendiste todo esto mejor que yo? Max no respondió, pero se acomodó cerca de la caja. Como siempre, Bruma estiró su cuello, observó al perro, y por primera vez, soltó un sonido suave, un canto corto, apenas audible. Laura lo escuchó, y supo que algo había cambiado. No eran solo compañeros, eran familia, y la familia se protege, incluso si eso significa arriesgar la vida. Lo que Laura no sabía era que, al día siguiente, su decisión de entregar la carta tendría consecuencias, porque mientras ella dormía abrazada a su cachorro valiente, una camioneta blanca del gobierno forestal ya estaba en camino. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre los árboles cuando Laura escuchó el motor. Era un sonido grave, lento, que no pertenecía a los vehículos habituales del pueblo. Al asomarse por la ventana, lo confirmó. Una camioneta blanca del gobierno forestal se detenía frente a su cabaña. Del vehículo bajaron dos personas. Una mujer de rostro firme y cabello recogido en una cola baja, y un hombre más joven con un maletín en la mano. Ambos llevaban chaquetas con el escudo oficial de conservación de fauna silvestre. Laura sintió un vuelco en el estómago. Max, a su lado, emitió un gruñido muy leve. Bruma, en su caja. Apenas movió la cabeza. «Ya vienen por ti», susurró. Laura. Golpearon la puerta con 3 toques secos. Laura respiró hondo, abrió, y antes de que pudieran decir algo, habló. «Yo envié la carta. No niego nada. El búho está aquí, lo estoy cuidando, está herido, y aún no puede volar». La inspectora la miró unos segundos. Luego, asintió con la cabeza. «Podemos verlo». Laura los dejó pasar. Entraron con cuidado, sin levantar la voz. Al ver a Bruma en la caja, el joven sacó una libreta y comenzó a tomar notas. La inspectora se acercó con cautela, observó el ala caída y el cuerpo del ave. «¿Cuánto tiempo lleva con usted?» «1 semana y media», respondió Laura. «Lo trajo mi perro, lo encontró solo en el bosque, empapado. Yo no lo forcé, no planeé esto». La inspectora asintió. No parecía incrédula, ni agresiva, pero tampoco sonriente. «Se lo ha cuidado. Bien, lo reconozco». Max se acercó con pasos lentos, se colocó frente a la caja, como siempre, y se echó. La inspectora frunció el ceño. «Es siempre así, desde el primer día», dijo Laura. «No lo ve como presa, lo protege, lo entiende». Silencio. «¿Está al tanto de que, por ley, esto puede ser considerado una infracción?», preguntó el hombre. «Sí», respondió ella con firmeza. «Por eso escribí, pero si lo entrego ahora, irá a una jaula, lo examinarán, sin cariño, sin cuidado, y puede que lo sacrifiquen. No quiero eso para él». «¿Y qué propone?», preguntó la mujer. Laura los miró, de pie, temblando, pero sin bajar la voz. «Propongo que me dejen seguir cuidándolo, con visitas supervisadas, que me enseñen lo que deba aprender, que el objetivo sea que vuele otra vez, no hacerlo desaparecer del sistema como si fuera basura». Los inspectores se miraron entre sí. Fue el hombre quien habló primero. «Haremos un informe. Este no es un caso común». La mujer asintió. «Tiene suerte, Laura. Este búho tiene una historia que conmueve. No vamos a quitárselo hoy». Laura sintió que las piernas le fallaban. «Entonces, no lo pierda», dijo la mujer. «Vamos a seguir de cerca el proceso. Si hay alguna señal de domesticación permanente o comportamiento dependiente, sí tendremos que actuar». Y antes de salir, añadió, «pero si logra volar, usted lo soltará. Eso también es parte de su deber». Laura cerró la puerta lentamente después de que se marcharon, apoyó la frente en la madera y lloró en silencio. Max se acercó, apoyó la cabeza en su pierna. Bruma, en su rincón, observaba en calma. No era una victoria, pero tampoco una derrota. Era una tregua, y a veces, eso es todo lo que uno necesita para seguir adelante. Esa noche, Laura se sentó frente a su computadora, y escribió todo, sin adornos, sin héroes, solo la verdad. Un perro trajo a casa un búho,
no para cazarlo, no para jugar, para salvarlo, y llora, no podía ignorarlo. Publicó el texto en su blog, cerró la laptop. Max dormía junto a Bruma, como siempre, y por primera vez, Laura se permitió imaginar que tal vez, esto sí tenía un final feliz. Pasaron las semanas como hojas arrastradas por el viento. Bruma, el pequeño búho rescatado, ya no temblaba al respirar. Su plumaje se volvió más espeso, más limpio. La herida del ala cicatrizó lentamente. Al principio, apenas podía levantarla. Luego, comenzó a estirarla por completo. Max lo observaba todo, cada progreso, cada nuevo movimiento. Ya no dormía tan cerca. Instintivamente, había empezado a darle espacio, y Laura lo notaba. Lo estás preparando para irse, ¿verdad? Le susurró una noche. Max no respondió, solo parpadeó despacio. Bruma, desde su rincón elevado, giró la cabeza casi 180 grados. Ya no necesitaba la caja. Laura le había construido una especie de estante bajo, junto a la ventana, donde podía posarse. Allí pasaba las tardes, mirando hacia el bosque, como si recordara algo, o llamara a alguien. Un día, mientras Laura trabajaba en su laptop, escuchó un aleteo fuerte detrás de ella. Giró de golpe. Bruma ya no estaba en su estante. Lo buscó con los ojos, y lo encontró en la parte alta de la repisa del comedor. ¿Cómo llegaste ahí?, preguntó con una mezcla de sorpresa y miedo. Max estaba sentado en el suelo, con la mirada en alto. Su cola se movía suavemente. Bruma giró la cabeza. Luego, batió las alas otra vez. Volvió al estante con un salto torpe, pero seguro. Laura se llevó una mano al pecho. Ya puedes volar. No mucho, no lejos, pero podías. Los días siguientes fueron un desfile de emociones. Bruma volaba distancias cortas dentro de la casa. Se posaba en marcos de puertas, en la parte alta del refrigerador, incluso sobre el respaldo del sofá. Max lo seguía con la mirada, pero ya no intervenía. Laura grababa cada momento, sabiendo que pronto vendría el llamado del bosque. Y así fue. Una noche, al abrir la ventana para ventilar, Bruma voló hasta el borde. Laura se congeló. Max se levantó lentamente. Bruma se quedó allí, mirando hacia la espesura, las estrellas, la noche profunda. Y luego, volvió a entrar. Se posó junto a Max, como si dijera, aún no. Laura llamó al centro de fauna. Pidió que vinieran a hacer una evaluación. Un equipo llegó 2 días después. Revisaron a Bruma con guantes y cuidado. Tomaron nota de sus movimientos, su vuelo, su capacidad para cazar. La respuesta fue clara. Está listo. Laura asintió con la cabeza. No dijo nada, solo tragó saliva. Podemos llevarlo al centro y hacer la liberación en un entorno controlado, explicó uno de los biólogos. Pero Laura negó suavemente. No, quiero que sea aquí. Él no fue encontrado en una jaula. No lo llevaron herido, lo trajo Max, y este bosque fue su casa. Antes de todo esto, los especialistas se miraron. Uno sonrió. Tienes razón, lo haremos como tú dices. Y así, la fecha se fijó. Un domingo, al atardecer. La luz sería suave, el cielo, despejado, el viento, calmo. Laura preparó el jardín como un santuario, quitó obstáculos, abrió el viejo portón trasero que daba al bosque. Max estuvo inquieto todo el día, no comía, no dormía, caminaba en círculos, como si supiera que esa noche sería distinta. Bruma no voló dentro de casa, solo esperaba, como si supiera que su momento había llegado. Al caer la tarde, con todos en silencio, Laura abrió la jaula especial en medio del jardín. Bruma salió despacio, se posó sobre el césped, miró a Max, miró a Laura, y voló. No alto, no lejos, pero, sí libre. Se posó en una rama baja, giró la cabeza hacia atrás, y luego, alzó vuelo una vez más, esta vez hacia el bosque, y desapareció entre las sombras. Max corrió hasta el borde del jardín, pero no ladró, solo lo miró, hasta que la última silueta desapareció entre los árboles, y luego volvió junto a Laura. Ambos sabían lo mismo. Bruma no había sido rescatado para quedarse, había sido salvado para volar. Pasaron los días, y Bruma no volvió. Laura se despertaba cada mañana con la esperanza de ver su silueta en el cielo.
en alguna rama cercana, en la baranda de la ventana donde solía posarse, pero el bosque había vuelto a su ritmo, silencioso, y con él, la certeza de que la naturaleza seguía su curso, incluso cuando el corazón se resistía a dejar ir. Max, sin embargo, no parecía triste. Pasaba más tiempo bajo el árbol donde vieron desaparecer a Bruma. A veces, se echaba con el hocico entre las patas, en calma. Laura lo observaba desde el porche, con una taza de café en las manos. «Tú lo entiendes mejor que yo», murmuraba. «Sabías que no era nuestro para siempre», y Max, como si pudiera oírla, movía la cola muy despacio. El blog de Laura había explotado en visitas. La historia de Bruma se había viralizado. Un perro salvó a un búho, y juntos enseñaron a una humana a soltar. Miles de personas compartieron sus propias historias. Refugios recibieron donaciones. Escuelas pidieron permiso para usar la historia en clases de empatía animal. Incluso le ofrecieron una columna mensual en una revista de fauna silvestre. Pero ella no escribió por un tiempo. No quería convertir aquello en contenido. Era vida real, dolor real, amor real. Una tarde, mientras barría el porche, Laura escuchó un aleteo. No era fuerte, ni largo, ni urgente, pero era familiar. Levantó la vista con el corazón golpeando en el pecho, y allí estaba, en la rama más alta del árbol viejo, posado como una estatua. Bruma la miraba con esos ojos inmensos. No voló hacia ella, no chilló, solo observó, y Max, desde el jardín, lo vio también. Se sentó, y movió la cola una sola vez. Bruma giró la cabeza, y luego se fue. Laura no lloró, no lo necesitaba. A veces, las visitas breves dicen más que las permanencias largas. Meses después, Laura se unió oficialmente a una red de rescate de fauna local. Se formó, aprendió, ayudó a salvar otras aves, zorros, hasta un cervatillo, pero ninguno como Bruma, ninguno como esa noche en que un cachorro de pastor alemán entró por la puerta con un bulto entre los dientes, y le cambió la vida para siempre. Hoy, Max es adulto, fuerte, inteligente, sereno. Laura lo sigue llamando su guardián del bosque, y aunque nunca volvió a traer otro animal a casa, cada vez que se aleja entre los árboles, Laura no puede evitar preguntarse si no anda buscando algo más para salvar, o tal vez, solo recordando, porque algunas historias, aunque terminen, siguen latiendo dentro de quienes las vivieron. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y deja un like. Compártela con alguien que ame las historias de compasión, conexión y segundas oportunidades. Ayúdanos a seguir contando relatos que inspiran, enseñan y sanan.